Hola, bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy vamos a desarrollar un título que se llama así, El Evangelio Eterno. Y podrás preguntar, ¿de dónde saqué ese título? Y mi respuesta es de la Biblia y del único lugar donde podemos sacar una voz del cielo. La Biblia es esa voz del cielo. Y justamente meditando en un pasaje encontré esta palabra o esta frase, el Evangelio Eterno. Y si me acompañás lo vamos a leer juntos. Allí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Me acompañás? Bueno, leamos lo que dice. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De aquí saqué esa frase, el Evangelio eterno. El Evangelio es un mensaje que trae buenas noticias. Eso quiere decir Evangelio. Ahora, ¿por qué le agrega esta otra palabra, eterno? Justamente por el origen de dónde proviene el Evangelio. Y no puede provenir de un ser humano, porque es eterno y el ser humano no es eterno. Tiene una fecha de nacimiento y no es eterno, ¿no? Pero si es eterno, entonces el Evangelio no proviene de ningún ser humano, proviene justamente de aquel que lo diseñó, lo pensó y lo sacó a luz, que es nada más y nada menos que Dios. El apóstol Pablo, cuando explica de ese Evangelio que él predicaba, él cuenta que no lo recibió de un ser humano a este Evangelio, sino que lo recibió directamente de parte de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11, pensando en esto, ¿por qué es Evangelio eterno? Justamente una de las cosas es por su origen. Dice Pablo allí en Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él aclara, no es según hombre. El Evangelio que él predicaba, el mensaje que él traía, no provenía de hombre alguno, pero él lo recibió. ¿Y cómo es que él recibió este Evangelio eterno? Si no proviene de hombre, ni tampoco un hombre se lo podría entregar para que él lo predicara a los hombres. Bueno, dice el versículo 12 de Gálatas 1, pues yo, dice el apóstol Pablo, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Vuelve a aclarar. Dice, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio es eterno porque fue ideado por Dios antes de la creación del mundo. Dios ya tenía pensado en enviarnos buenas noticias. Había pensado en enviarnos un mensaje que trajera buenas noticias. ¿Y cuáles serían las buenas noticias? ¿Qué es lo que es el Evangelio? Las buenas noticias es que todo ser humano que nace en este mundo nace perdido, lejos de Dios, camino a una condenación eterna. Es decir, que la persona que pisa este mundo ya está condenada. Está condenada porque sus pecados le condenan. El haberse separado de Dios desde el principio de la creación, el hombre quedó separado espiritualmente de Dios, por lo tanto se dice que está muerto en delitos y pecados. Y el Evangelio, el mensaje de buenas noticias, es que Dios puede sacar a ese hombre o esa mujer en esa condición para darle salvación. ¿Qué mejor noticia que esta? Y este Evangelio, que es eterno, fue diseñado y pensado por Dios desde la eternidad. Por eso es eterno. Y entonces, su origen es exclusivamente de Dios. ¿Cuál es el contenido?
Bueno, justamente esto que te contaba, que hay buenas noticias para mí y para vos, de que siendo una persona que nace en este mundo, camino a una condenación eterna, que ya estamos condenados por nuestros pecados, hay un mensaje de esperanza. Y ese mensaje de esperanza es el Evangelio, son las buenas noticias que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien murió en una cruz, hay salvación y perdón de pecados. Existen dos tipos de personas, aquellas que aceptan este mensaje eterno, el Evangelio eterno, y hay personas que lo rechazan. Para la persona que acepta este mensaje, acepta que Cristo murió en la cruz, que vino a salvarlo y que en Él solo hay salvación, encuentra que ese mensaje lo saca de ese camino de condenación y lo salva por toda la eternidad. Para aquella persona que rechaza este Evangelio, que rechaza el mensaje de Dios a través de Jesucristo, esta persona dice, eso es una locura. Que Jesús haya muerto en una cruz, que el Hijo de Dios haya venido y tomado forma humana para morir por causa del pecador y morir crucificado, dice, eso es una locura. Entonces tenemos dos tipos de personas. Anda pensando en cuál te ubicás, el que acepta el Evangelio eterno o el que lo rechaza. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es eso, es poder de Dios para salvar a las personas. No hay forma humana, no hay una manera de poder salvar a las almas de la condenación eterna, sino es por el poder de Dios. Y ese poder está enviado por medio de Dios a través del Evangelio. Se manifiesta el poder de Dios en eso, en que Dios a través del Evangelio eterno tiene el poder para sacar a la persona de ese camino de condenación y trasladarla a la salvación de su alma. Eso solamente Dios tiene el poder. No hay nadie más que pueda tenerlo. Por eso el origen es en Dios. El mensaje es la salvación a través de la obra de la cruz por medio de Jesús, y eso solo Dios lo puede lograr. Es un poder que Dios tiene. Ahora, ¿cómo ese mensaje podemos llegar a alcanzarlo nosotros? Muchas personas piensan que haciendo algo, algún tipo de obra o haciendo algo extraordinario, pueden comprar o alcanzar la salvación del alma. Y eso es imposible, porque como te dije, proviene de Dios. Y si Dios no te da esa salvación, nunca la podrías alcanzar. Y como no tenemos el poder ni tampoco la forma de adquirir esa salvación, nunca podríamos ser salvos si Dios no se acerca a nosotros y nos da este regalo de la salvación por medio de este mensaje. Es el Evangelio eterno que nos dice que Dios, teniendo el poder para salvarnos, nos extiende a nosotros como un regalo esa salvación para que podamos tener vida eterna. Y dice allí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, y explica que nosotros no podemos alcanzar la salvación si Dios no nos da ese regalo, y que solo Dios tiene el poder para hacerlo, y que nuestras obras nunca alcanzarán esa salvación. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios nos ha extendido la forma de alcanzar la salvación a través de enviarnos un mensaje. El mensaje que nos explica la forma en que podemos alcanzar la salvación. No podemos inventar otra. No existe otra manera. No hay otro evangelio más que el que Dios propone. Que la salvación está a través de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros. Y las obras nuestras no juegan. En ninguna forma pueden nuestras obras aportar para la salvación del alma.
Dios nos ofrece, porque es el don de Dios, es el regalo de Dios. A través de su Hijo nos ofrece la salvación, nos ofrece el perdón de pecados. Dice allí el apóstol Pablo, le cuenta a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, se lo cuenta de esta manera. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Antes de que el reloj comenzara a moverse y el tiempo comenzara a existir, que fue allí cuando Dios creó el universo, creó el cielo y la tierra, antes de eso ya estaba este evangelio y estaba este llamamiento, y no por obra, sino por este regalo inmerecido que Dios nos da, de alcanzar la salvación del alma por medio de Jesucristo. ¡Qué mensaje! ¡Qué maravilloso es el mensaje del evangelio! Por eso es eterno, porque nació en el corazón y en la mente de Dios, y a Él le plació poder darnos a entender y a conocer este mensaje, para que vos y yo tomemos la decisión de recibir el mensaje, este mensaje de salvación, o rechazarlo. Y dice allí que esta gracia salvadora que solo Dios puede dar, dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, sigue hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice así: pero que ahora, dice, ha sido manifestada la gracia salvadora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Dios en lo postrero, en la eternidad, antes de que comenzara a circular las agujas del reloj, Dios ya había pensado en una forma de salvar al hombre. A Dios no le sorprendió que el hombre allí en el huerto de Edén cayera en pecado. Antes que el hombre cayera en pecado, Dios ya tenía preparado el modo de salvación, el modo de reconciliación del hombre con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Él envió un mensaje y lo trajo a través de Él. ¿Cuándo se dio a conocer ese mensaje del Evangelio? Cuando aparece Jesucristo en la historia. Y Jesucristo toma forma humana. Y Dios tenía un plan programado. Ya en la eternidad Él determinó cuándo eso iba a acontecer. ¿En qué tiempo? ¿En qué día? ¿En qué hora? ¿En qué segundo se iba a hacer presente el Hijo de Dios en el mundo? Y cuando eso pasó, allí Dios envió a su Hijo. Dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Jesucristo viene al mundo, ahí aparece el mensaje del Evangelio. Ahí se manifiesta este Evangelio eterno, que Dios a través de haber creado al hombre y a través de los siglos, de los milenios, Él fue preparando el corazón de los seres humanos para cuando llegara ese tiempo y el corazón humano estuviese preparado para recibir ese Evangelio. Y como leíamos allí, aquella persona que acepta este mensaje, que acepta recibir a Jesucristo como el mensajero de Dios, como el Evangelio hecho carne y a su vez esa obra que Él hizo, cuando la persona entiende y acepta este mensaje, entonces allí esa persona, cuando se arrepiente de sus pecados, reconoce que ha ofendido a Dios y recibe a Jesucristo en su vida
como Señor, como Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz por esa persona, por ti, entonces dice que allí Dios te adopta como su hijo y pasás a formar parte de su familia. Por lo tanto, el Evangelio eterno tiene un alcance maravilloso. No solo la salvación del alma de la condenación eterna, sino también que permite que la persona que recibe este Evangelio, que recibe las buenas noticias, las acepta a Jesucristo como el Salvador de su vida, dice que es adoptado y es incorporado a la familia de Dios. ¡Qué maravilloso mensaje! ¡Qué mensaje de esperanza! ¡Qué mensaje alentador para una persona que está camino a la condenación eterna y que no hay nada ni nadie que lo pueda sacar de allí, solo a través de escuchar el Evangelio eterno! Dice que Dios dice que la forma, porque Jesucristo ascendió al cielo luego que resucitó, y entonces cuando Él se fue, ¿cómo nos llega a nosotros el Evangelio? ¿Cómo una persona puede creer y entender y recibir ese mensaje? Bueno, para eso Jesucristo envió al mundo a una persona que es parte de la deidad y que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que la persona pueda convencerse de que está en falta con Dios, de que está en pecado, de que necesita salvación. Y el mismo Espíritu Santo le muestra el Evangelio eterno. Y cuando una persona le predica el Evangelio, el Espíritu Santo hace su obra en esa vida y le hace comprender el mensaje, le hace reconocer la necesidad de recibir ese mensaje. Pero allí la persona tendrá que tomar la decisión. Pero dice que el trabajo que hace el Espíritu Santo es extraordinario en una persona que todavía no ha sido alcanzada con la salvación a través del Evangelio eterno. Mirá lo que hace el Espíritu Santo. Dice Juan, capítulo 16, versículo 8. Acompáñame a leerlo y fíjate el trabajo que hace el Espíritu Santo para alcanzar a las almas perdidas. Dice Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Jesús es el que habla a los discípulos y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Cuando el Espíritu Santo viniera al mundo, después de la resurrección de Jesucristo y de su ascensión al cielo, el Espíritu Santo vendría para hacer un trabajo extraordinario. Convencería a las personas de pecado, saber que uno ha pecado, y la persona no necesita ser un extraordinario, un gran pecador. El pecado más grande es rechazar este Evangelio, es rechazar a Jesucristo en su vida. Ese es el pecado más grande. Por más que la persona pensara que se ha portado tremendamente bien, que no ha hecho ningún pecado, pero rechazar a Jesucristo, el que Dios envió para salvación de su alma, es el pecado más grande. El Espíritu Santo convence a la persona de que es un pecado rechazar a Jesucristo. Y que si la persona rechaza a Jesucristo, Dios aplicará su justicia sobre esa persona, que está condenada a la perdición. Y entonces, si esta persona rechaza a Jesucristo, el único medio de salvación, dice que en el juicio, que habrá un juicio y esa persona será legalmente condenada. El Espíritu Santo obra en la vida de las personas para que puedan entender el mensaje del Evangelio, el Evangelio eterno. Dice muchas personas, y tal vez vos has pensado de que hay muchos caminos que llevan a Dios, o que la persona está buscando a Dios. Puede ser que esté buscando a Dios, pero ¿sabés una cosa? Lo busca en el camino equivocado, de una manera que no es conveniente. Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, en el Mesías,
en el Salvador el pecado de todos nosotros. Dice que Dios ha observado y ha mirado que cada persona se aparta por su propio camino. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona buscará una forma de alcanzar el perdón de su alma y la salvación de su alma. Y cada una irá por un camino distinto. Y unos buscarán la religión, otros buscarán la sabiduría, otros buscarán otro tipo de cosas para alcanzar la salvación. Cada una salió por su propio camino, pero dice Dios, están perdidos, porque cada uno se descarrió en esos caminos, porque no hallaron el verdadero camino. Cuando Dios mira a todas estas personas que están perdidas y que nunca serán salvadas, nunca por esos caminos que van, nunca hallarán la salvación, allí aparece su Hijo buscando a esas almas perdidas. Dice Lucas 19:10, Jesucristo decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchos religiosos han creído que por conocer las Escrituras ya son salvos. Y muchos religiosos en el tiempo de Jesús se creían que estaban bien con Dios. Y a través de la sabiduría en las Escrituras, ellos creían que podían tener la vida eterna. Pero no reconocían a Jesús en esas Escrituras. Por lo tanto, no tenían la vida eterna. Jesús a estos que buscaban ese camino los enfrentó y les descubrió su cruel realidad, su cruel realidad, su cruda realidad. Dice Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, Jesús les dice a estos que estudiaban las Escrituras y que ellos decían que por eso tenían la vida eterna, Jesucristo les dice así, Juan 5, 39 y 40, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice que Jesucristo les decía a estos que buscaban este camino a través de la sabiduría. Van a conocer mucho de Biblia. Pueden conocerse la Biblia de memoria, pero si no estoy yo en la Biblia, si yo no estoy en ese camino de salvación, ustedes están perdidos. Ustedes les parece que de esa manera van a encontrar la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí y ellas los guían a mí. Si las Escrituras los guían a mí, encontrarán realmente la vida eterna, porque la vida eterna estaba en Jesucristo. Él es la esencia del mensaje del Evangelio eterno. Sin Jesucristo no hay Evangelio. Si Jesucristo no está en el mensaje, no es Evangelio. No es el Evangelio eterno que Dios preparó para la salvación de las almas. Tal vez nunca te explicaron esto. Tal vez creíste que por el camino que ibas podías alcanzar el perdón de Dios, la salvación de tu alma, una buena relación con Dios. Pero sabes, has estado equivocado. Pero Dios ahora te da una oportunidad. Y Él te dice, bueno, tal vez nunca te lo contaron, como las Escrituras lo enseñan, que te llevan hacia ese mensaje. Tal vez nunca lo entendiste cuando te lo explicaron. Pero ahora que Dios se ha manifestado y una voz del cielo te ha llevado a conocer la necesidad de que encuentres en Jesucristo ese mensaje de buenas noticias de salvación. Y Dios tiene paciencia. Y Dios ha esperado a que tú conocieras realmente este mensaje. Ahora lo conoces. Bueno, ahora es el momento de actuar. Ahora tendrás que actuar porque conoces el Evangelio eterno. Y Dios sabía esto. Dios sabía que tú no ibas a entender, pero que ahora el Espíritu Santo te ha llevado a entender que necesitas a Jesús, que necesitas incorporarlo a tu vida, que necesitas tener una relación personal con Él y que te necesitas reconocer esa obra que hizo en la cruz a tu favor y aceptarla por fe y pidiéndole a Jesús que te perdone, que te salve. Bueno, dice Dios, antes no lo sabías,
pero ahora lo sabes. Y dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora que sabés, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Lo primero que Dios envía es un mensaje a tu vida y te dice que tus pecados han hecho enemistad entre vos y Dios, que tus pecados te condenan y que tal vez no conocías el mensaje de salvación y perdón de pecados, pero ahora lo conoces. Por lo tanto, ahora Dios dice, has pecado, me has ofendido. Por lo tanto, necesitas arrepentirte. Necesitas arrepentirte de todos tus pecados con los cuales has ofendido a Dios. Y tal vez el mayor pecado haya sido rechazar a Jesús. Tal vez no sabías, pero ahora encuentras que Jesús es el único medio de perdón y de salvación. Si tú te arrepientes, como Dios manda, Dios no te ruega que te arrepientas. Dios no te va a suplicar que te arrepientas. Dios te da una orden. Necesitas arrepentirte si quieres alcanzar el Evangelio eterno. Si tú te arrepientes de tus pecados y tú realmente estás convencido de lo que Dios dice, entonces Dios obrará en ti la salvación y el perdón de todos tus pecados. Por lo tanto, Dios dice, antes no lo sabías, ahora lo sabes. Entonces, por saberlo, necesitas dar un paso. Es el paso del arrepentimiento, el paso de reconocer tus pecados con los cuales ofendiste a Dios. Dice el versículo 31. Dice, ¿por cuánto? ¿Por qué Dios te manda arrepentirte? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Dios manda que te arrepientas ahora, porque ahora es la oportunidad de tu vida de recibir a Jesús en tu vida como Señor, como Salvador y hallar en Él el perdón de pecados. Y si tienes que partir de este mundo, no irás a un juicio, porque perdiste perdón antes de morir. Pero si realmente rechazas este mensaje, rechazas el Evangelio eterno, rechazas a Jesús en tu vida, bueno, este mismo que hoy se presenta a ti para salvarte, del otro lado, cuando partas de este mundo, estará el mismo Jesucristo, sentado en un trono, pero ya no podrá ser tu Salvador, estará como tu juez. Pero si tú lo rechazaste en la tierra, allí Él te podrá decir, no te puedo salvar, porque ya fui a buscarte. Te envié un mensaje, te pedí que vinieras a mí, que te arrepintieras de tus pecados. Ahora no te puedo salvar. Tenía que salvarte en la tierra. Ahora en este lugar es un lugar de condenación, es un lugar de juicio y sentencia y aplicación de esa sentencia, la condenación eterna. Por lo tanto, todavía estás a tiempo. Has escuchado el Evangelio eterno y ahora estás frente a dos decisiones. Si vas a seguir como estás, camino a la condenación irás, camino a ese juicio te encontrarás y nunca más podrás estar en la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que si aceptas este mensaje antes de morir, entonces no irás a ese juicio y hallarás perdón, hallarás salvación y serás incorporado a la familia de Dios por aceptar el Evangelio eterno, el Evangelio de Jesucristo. Un último texto que es crucial para tu vida, para que puedas decidir entre dos verdades. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Crees en este Evangelio? ¿Crees que Jesucristo es tu Salvador, tu Señor? ¿Lo aceptas en tu vida o lo rechazas? Si crees, en este mismo instante
tendrás vida eterna. Si no crees, espera la condenación eterna. Espera un lugar lejos de Dios. Si ahora rechazas a Jesucristo, una vez que vayas a ese juicio y te encuentres allí en ese lugar de condenación, nunca más, por más que lo busques, por más que quieras, nunca más experimentarás la presencia de Jesucristo en tu vida, ni siquiera la presencia de Dios. Estarás lejos de Dios por toda la eternidad. Por eso el mensaje del Evangelio es alcanzar tu alma antes de que partas de este mundo. El Evangelio eterno es un evangelio, es un mensaje de esperanza, de fe y de alegría de saber que en Jesús está la salvación de tu alma. Lo vas a desperdiciar, vas a omitir todo esto que estamos charlando y vas a seguir por esos caminos. ¿Cuál camino elegiste? ¿Es el camino de la religión? ¿El camino de la sabiduría? ¿O qué otro camino elegiste? Bueno, dice Dios que en esos caminos te hayas perdido. Pero hay un solo camino, es Jesucristo. Él es la esencia del Evangelio eterno. Ve a Él porque ahora ya lo sabes, porque ya no tienes excusa. Porque Dios desde la eternidad preparó este mensaje para que hoy llegara hasta ti. Y ahora tienes que tomar una decisión. La sabia decisión sería recibir a Jesucristo, pedirle perdón por todos tus pecados, arrepentirte por haber ofendido a un Dios santo, abrir tu corazón, abrir tu vida y decirle a Jesucristo que entre a formar parte de tu ser y que te salve para siempre y que te dé un lugar en el cielo junto a Dios por toda la eternidad, porque ese es el alcance del Evangelio eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué harás? Toma esa decisión. No te quedes de brazos cruzados, porque el Evangelio es eterno y Él tiene alcance eterno. Que tomes la sabia decisión. Que el Señor te bendiga. Y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.